Bienvenido a mi canal de YouTube Mecanismos de Norma Mecano. En el vídeo de hoy vamos a hacer un montaje en el que vamos a hacer uso de engranajes planetarios. Realmente el montaje que hacemos no tiene ninguna funcionalidad específica y realmente lo que perseguimos con este montaje es un poco intentar ver o demostrar en qué medida se pueden hacer engranajes o mecanismos con engranajes planetarios utilizando el mecano. Bueno, un sistema de engranajes planetarios está formado por un primer engranaje. En el caso del montaje que presentamos, es el engranaje que está en el centro y que tiene solidario un eje. En este caso, el eje que estaría a la derecha. Es solidario a ese engranaje central al que denominamos Sol. Luego hay, digamos, otros dos engranajes que son lo que denominamos los satélites. Esos engranajes están acoplados los satélites al Sol y están, digamos que tienen la posibilidad de girar locos sobre su propio eje. Y digamos que están montados con esos dos discos rojos que estamos empleando, que es lo que se denomina el transportador. De forma que otro de los ejes, en este caso el eje izquierdo, está, digamos, unido solidariamente al transportador. El transportador, digamos, tiene 4 tornillos, dos, digamos, hacen de eje de los engranajes planetarios y otros dos lo que hacen es unir los dos discos para que estén solidarios. Lógicamente, el disco que hay más a la derecha puede girar loco sobre el eje al que está, digamos, o es solidario el engranaje central, el engranaje que denominamos Sol. Y luego todo el conjunto, digamos, está rodeado por una corona dentada. Tiene lógicamente que encajar la corona dentada o el radio de la corona dentada tiene que ser igual a la suma del radio o de dos veces el radio de los planetas más el radio del Sol. Como en este caso las ruedas dentadas son las típicas ruedas dentadas de 19 dientes, pues los tres engranajes, digamos que la suma de sus diámetros sería equivalente al diámetro interior de la corona. Entonces, bueno, la corona en este caso está dentada o tiene dientes en el interior y también tiene en el exterior, y eso nos permite acoplar un tercer eje virtual al que mediante un engranaje pues hemos unido un motor que tiene una reductora. La corona se sujeta por esa pieza azul que hace un poco de chasis y que luego, bueno, pues utiliza unos elementos que son los típicos separadores de métrica 4, que no son piezas específicas de mecano, pero que se pueden encontrar con cierta facilidad. Al final, bueno, pues el conjunto tiene una funcionalidad en la que, digamos, que si bloqueamos un eje, uno de los dos ejes, vamos a decir secundarios, el otro, digamos, o el eje primario, que sería el que está unido al motor, transmite potencia al otro eje. Bueno, y aquí vemos un primer despiece del montaje en el que realmente el mecanismo de engranajes planetarios lo hemos dejado a la derecha sin desmontar, es decir, el mecanismo es totalmente funcional. Y luego las piezas que mostramos aquí pues son básicamente ese motor con reductora, con la rueda dentada que hemos utilizado para acoplar el motor a, digamos, la corona del mecanismo, dado que esa corona también tiene dientes en el exterior, y luego pues las piezas que hemos utilizado para hacer un pequeño soporte. En realidad, a ver, los engranajes planetarios tienen muchas aplicaciones y se pueden utilizar para hacer reductoras, se pueden utilizar para hacer embragues, se pueden utilizar para hacer cajas de cambio, de forma que podemos hacer conversores de par. Hay un tipo de cajas de cambio que se denominan cajas de cambio Wilson, que se
hacen con engranajes planetarios y en general, bueno, las aplicaciones de los engranajes planetarios pues son muchas y variadas. El problema es que los engranajes planetarios son difíciles de ajustar y en el caso del mecano especialmente difíciles porque, bueno, muchas veces es complicado conseguir que el eje al que unimos una rueda dentada u otro elemento esté realmente centrado, ¿no? Y que no tenga alabeo. Luego, por otra parte, lo ideal es que como mínimo haya 3 planetas girando en torno al Sol y claro, eso con la geometría, digamos, de las piezas de Mecano no es fácil de conseguir. Y entonces, bueno, pues aquí yo he optado por poner solo 2 planetas y eso, bueno, pues tiene sus condicionantes y sus consecuencias en el funcionamiento del mecanismo. Bueno, y aquí ya vemos el despiece de lo que es propiamente dicho el mecanismo de engranajes planetarios. A la izquierda lo que vemos es el engranaje que actúa de Sol con su eje correspondiente, al que ya hemos dicho que es solidario. Luego en el centro vemos los dos discos rojos que actúan de transportador y por una parte vemos los dos engranajes que actúan como planetas, junto con dos tornillos largos que solo se unen a uno de los discos del transportador, que tienen además varias arandelas para que ajusten bien y que de alguna manera también vemos que ese disco del transportador tiene a la derecha un eje que es solidario al transportador. Aunque lógicamente el otro disco tiene que girar libremente sobre el eje al que es solidario el Sol. Luego vemos otros dos tornillos con tres tuercas que hemos empleado para unir los dos discos del transportador, que lo veríamos a continuación. Y luego ya a la derecha del todo vemos por una parte los cuatro separadores, que son cuatro piezas de latón que, bueno, tienen, digamos, una rosca de métrica 4 en ambos extremos y que por una parte pues están unidos con tornillos a la corona dentada y por otra parte están unidos con tornillos y con arandelas digamos, la pieza que actúa como chasis, que es esa especie de disco azul grande, ¿vale? Luego, lógicamente, ese disco, para que no tenga holguras, pues hay que ponerle un collarín, digamos, que le fije y que no pueda moverse lateralmente, porque ese disco giraría de forma loca sobre el eje, también giraría de forma loca sobre el eje al que está o al que es solidario el Sol, ¿vale? Entonces, realmente estos son los elementos que conforman el mecanismo. Ya digo, este mecanismo, bueno, funciona aceptablemente bien, aunque yo creo que es mejorable. Intentaré hacer algunas versiones más mejoradas y bueno, pues fundamentalmente es un poco pues para poner o de manifiesto, demostrar un poco la posibilidad de hacer mecanismos con engranajes planetarios también con el mecano. La funcionalidad de este mecanismo, bueno, pues podríamos usarlo como embrague, de forma que transmitimos potencia al mecanismo a través de la corona dentada, utilizando los dientes exteriores, como hemos visto, acoplando un motor y de forma que si bloqueamos uno de los ejes, transmitimos par y potencia al otro eje. Y bueno, pues esto podría ser una especie como de embrague. También podría ser una reductora, en tanto en cuanto, si nos hemos fijado en el vídeo, cuando bloqueamos, digamos que el eje que está unido al transportador de los planetarios, vemos que el eje al que está o al que es solidario el engranaje que actúa de Sol gira como al doble de velocidad. Entonces, bueno, pues también podríamos hacer ahí un conversor o una reductora, ¿no? Bueno, en realidad este mecanismo, ya digo, no es tanto sus aplicaciones como un poco la demostración de poder montar pues un mecanismo con engranajes planetarios. Bueno, y hasta aquí este vídeo, un poco de demostración, ¿no?, de lo que es un mecanismo de engranajes planetarios. Bueno, muchas gracias a los que habéis visto el vídeo y nada, pues lo de siempre, si os ha gustado, darle like. Y si no estáis suscritos a mi canal y os interesa un poco el contenido que publico, pues oye, suscribiros porque mi intención
seguir publicando contenido de este tipo, pues de forma periódica. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos, un abrazo muy fuerte y a seguir bien y con salud.